A los 82 años, esperaba calidez, no advertencias. Pero cuando pedí quedarme para Navidad, mi hija sonrió a través del teléfono y dijo esas 7 palabras que me helaron la sangre. Este año es solo para la familia, papá. Les di todo. Pagué su casa. Crié a su hija. Cuando mi esposa murió, no pedí mucho. Solo un pequeño espacio en la mesa durante las fiestas. Pero lo que me dieron a cambio encendió la venganza más lenta y ardiente que jamás había planeado. Mi nombre es Héctor Villalobos, y he vivido lo suficiente para saber cuándo me cierran una puerta en la cara. La llamada llegó un martes por la tarde a principios de diciembre, justo cuando el invierno del norte asentaba su manto gris sobre todo. Yo estaba sentado en mi apartamento de una habitación, en el mismo sillón reclinable de cuero que había salvado de la casa que vendí hace 5 años, cuando sonó mi teléfono. «Hola, papá». La voz de Valeria llegó a través de la línea, brillante y ocupada como siempre. Podía escuchar el ruido de los platos de fondo, el zumbido lejano de su lavavajillas, los sonidos de la casa que yo había ayudado a comprar. «Hola, mi amor», dije, sintiendo ya el dolor familiar que acompañaba a escuchar su voz en estos días. Habían pasado 3 semanas desde nuestra última llamada. «¿Cómo están todos?» «Ay, ya sabes, con una locura de trabajo. Ricardo está trabajando en un gran proyecto y Camila tiene exámenes finales pronto». El tono de indiferencia casual no era nuevo, pero aún dolía. «¿Qué pasa?». Me aclaré la garganta, agarrando el teléfono con más fuerza de la necesaria. Estaba pensando en la Navidad. Me gustaría ir a quedarme con ustedes este año. Han pasado 5 años desde que mamá falleció, y pensé, «Ay, papá». El cambio en su voz fue inmediato. Ese tono cuidadoso que usaba al dar malas noticias a los clientes en su firma de bienes raíces. Sobre eso, en realidad estamos haciendo algo diferente este año. ¿Diferente? Es una cosa solo para la familia este año, papá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, transportadas a través de los 1000 kilómetros desde la gran ciudad hasta mi pequeño rincón en la provincia. Solo familia. Como si yo fuera un conocido lejano que se había excedido al pedir una invitación. «Ya veo», logré decir, aunque no veía nada en absoluto. «Lo entiendes, ¿verdad? Vienen los padres de Ricardo y su hermana con los niños. La casa estará llena. Quizás el próximo año. El próximo año. Siempre el próximo año». Justo como había sido tal vez en la próxima visita cuando me ofrecía ayudar con los proyectos escolares de Camila, o ya veremos cuando sugerí llevar a mi nieta al Museo de Ciencias durante mi último viaje. «Por supuesto», me escuché decir, con las palabras saliendo automáticas tras décadas de evitar conflictos. «Lo entiendo. Genial. Sabía que lo harías». «Ay, tengo que correr. Voy a mostrar una casa en 20 minutos. Hablamos pronto, ¿sí? Te quiero». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé sentado allí, con el teléfono aún presionado contra mi oído, escuchando el silencio. A través de la ventana de mi apartamento, podía ver la casa de enfrente, ya iluminada con decoraciones navideñas. Una familia de 4 vivía allí, padres y 2 adolescentes. Los había visto crecer estos últimos 5 años. Los había visto lanzar balones de fútbol en el jardín, celebrar graduaciones, cargar su auto para las vacaciones. Dejé el teléfono con cuidado en la mesa auxiliar, junto a la foto enmarcada de Elena y yo en nuestro 40º aniversario. Ella habría sabido qué decir, cómo tender un puente sobre este abismo creciente entre Valeria y yo. Pero Elena se había ido, y yo era solo un anciano en un sillón reclinable, ya no considerado lo suficientemente familiar para las reuniones familiares. La ironía no se me escapaba. Esa casa en la gran ciudad, la que era demasiado pequeña para acomodar a un padre anciano. Yo había pagado la hipoteca cuando Valeria y Ricardo se ahogaban en deudas hace 8 años. El comedor donde se reunirían para la cena de Navidad, yo había pasado 3 meses ayudando a Ricardo a renovarlo. La habitación de huéspedes que aparentemente no tenía espacio para mí, yo mismo había pintado esas paredes, con dolor de espalda y todo.
Pero nada de eso importaba ahora. Tenía 82 años. Era viudo y acababa de ser cortésmente desinvitado de la Navidad por mi única hija. La casa se sintió más fría de repente, a pesar de que la calefacción zumbaba constantemente. Me ajusté más la manta que Elena había tejido alrededor de mis hombros y miré el teléfono, preguntándome cuándo exactamente me había convertido en una obligación en lugar de un padre. Las señales de advertencia habían estado ahí todo el tiempo. Me di cuenta, como grietas en los cimientos que no notas hasta que las paredes comienzan a moverse. Después de la muerte de Elena, había estado demasiado perdido en el dolor para verlas con claridad. Ahora, sentado en mi apartamento con la oscuridad temprana de diciembre presionando contra las ventanas, me permití recordar. Comenzó con la casa, nuestra casa, la mía y la de Elena. Una casa colonial de 4 habitaciones donde habíamos criado a Valeria. 6 meses después del funeral. Valeria había volado desde la ciudad, toda preocupación y sentido práctico. «Papá, este lugar es demasiado grande para ti», había dicho, caminando por habitaciones que todavía olían a los sobres de lavanda de Elena. «Y el mantenimiento, ¿por qué no la vendes? Podrías conseguir un buen apartamento, algo manejable». Lo que ella no dijo, pero yo escuché de todos modos, era algo que liberaría capital. Accedí porque la casa se sentía vacía sin Elena, porque subir esas escaleras me recordaba todas las veces que la había ayudado a subirlas en sus últimos meses. La venta fue rápida. Valeria manejó todo con sus contactos inmobiliarios. La ganancia fue sustancial. «Quiero invertir en tu futuro», le dije durante la cena esa noche, todavía mareado por firmar papeles. «Toma la mitad para el pago inicial de una casa más grande, para Camila». Ella lloró entonces, me abrazó fuerte. «Ay, papá, ¿estás seguro?» Estaba seguro. ¿En qué más tenía que gastarlo? Luego vino la maestría de Ricardo. 2 años de escuela nocturna mientras trabajaba a tiempo completo lo habían agotado. Si tan solo pudiera concentrarme en el título, había mencionado durante una visita, sin mirarme del todo a los ojos. Así que escribí otro cheque, $60,000 para la matrícula, más gastos de manutención para que pudiera dejar su trabajo, por la familia. Dije, una inversión en su futuro. La gratitud había sido efusiva entonces, llamadas telefónicas cada semana, fotos de Ricardo en la graduación, promesas de que esto cambiaría todo para ellos, y lo había hecho. Ricardo consiguió un trabajo corporativo. Compraron la casa nueva, esa con la que ayudé para el pago inicial. Necesitaban muebles, jardinería, un auto nuevo cuando el suyo se averió. Cada vez abrí mi billetera. ¿Para qué más estaba un padre? Las rutinas diarias vinieron después. 3 años llevando a Camila a la escuela cada mañana a las 7 en punto, porque Valeria tenía visitas tempranas, y Ricardo salía a trabajar a las 6. Me había mudado cerca de ellos para entonces, al apartamento, para estar más cerca, 5 días a la semana. Hacía el viaje de 20 minutos, llegaba a las 6:45, le preparaba el desayuno a Camila mientras ella se alistaba. «Eres un salvavidas, papá», decía Valeria, pasando apresuradamente a mi lado para tomar su café. «No sé qué haríamos sin ti». Pero luego el trabajo de Ricardo se volvió más seguro. El negocio inmobiliario de Valeria despegó. Y de repente ya no me necesitaban para la rutina de la mañana. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las comidas de los domingos se volvieron mensuales, luego cada 2 meses, luego solo en días festivos. «Estamos tan ocupados», explicaba Valeria. «Tú entiendes». Yo entendía. Entendía que había pasado de padre a banquero, a niñero y luego a carga. La tarjeta de Navidad llegó la semana pasada, la pista final que había estado demasiado ciego para ver. Venía de Doña Rosa, nuestra antigua vecina de la casa colonial. «Querido Héctor», había escrito con su letra temblorosa. Mi esposo y yo estábamos tan emocionados de escuchar sobre la casa del lago de Valeria. Ella mencionó en el cierre que fue un regalo de su padre. «Qué generoso de tu parte. Debes estar muy orgulloso. Espero que estés disfrutando tu jubilación». Casa del lago.
Dejé la tarjeta con manos temblorosas. Nunca le había comprado una casa en el lago a Valeria. Ni siquiera había discutido la compra de una propiedad con ella. Pero ahí estaba, en la cuidadosa escritura de doña Rosa, un regalo de su padre. Saqué mi computadora portátil con los dedos torpes sobre el teclado y busqué registros de propiedad en la ciudad. Tomó algo de investigación, pero la encontré. Una cabaña frente al lago, comprada hace 3 meses. El nombre del comprador aparecía como Fideicomiso Familiar Villalobos. Yo no tenía un fideicomiso familiar. Mis manos estaban firmes ahora. El temblor fue reemplazado por algo más frío. Busqué mi teléfono y revisé los mensajes de Valeria. Allí, hace 2 meses, un mensaje de texto que apenas había mirado. Papá, necesito que firmes algunos documentos de planificación financiera de rutina. Te los envío. Los había firmado. Por supuesto, confiaba en ella. Era mi hija. Pero ahora, desinvitado de la Navidad en la casa que ayudé a comprar, finalmente entendí. Ya no era familia. Era un recurso para ser administrado, un pozo para ser drenado, un anciano al que mantener a distancia hasta que se necesitara el próximo retiro. Lo curioso de ser director financiero durante 40 años es que aprendes que el mejor momento para auditar los libros es cuando alguien cree que no estás prestando atención. Cerré la computadora portátil y tomé mi teléfono, no para llamar a Valeria. Ese puente ya se estaba quemando. En su lugar, busqué en mis contactos hasta encontrar el número que quería. Montoya y Asociados, el bufete de abogados que había mantenido contratado desde mis días corporativos. Era hora de revisar algunos documentos propios. El mensaje de texto llegó a las 11:15 de la noche de un miércoles. 2 semanas después de la llamada de Solo Familia, el remitente aparecía simplemente como C, pero sabía que era Camila. Ella misma había programado su número así en mi teléfono. Decía que era más misterioso. Abuelo, ¿puedo llamarte? Por favor, no le digas a mamá. Ya estaba alcanzando mis lentes, entrecerrando los ojos ante la pantalla para asegurarme de haber leído correctamente. En 2 años, Camila nunca me había enviado un mensaje de texto directamente. Valeria siempre había sido la guardiana, programando nuestras interacciones como citas de negocios. Por supuesto, mi niña, escribí de vuelta, mi artritis haciendo el proceso más lento de lo que me gustaría. Llama a cualquier hora. El teléfono sonó en segundos. ¿Abuelo? Su voz era tranquila, cautelosa. Podía imaginarla acurrucada en su habitación, probablemente con una toalla debajo de la puerta para amortiguar el sonido. Siento molestarte tan tarde. Nunca eres una molestia, dije, diciéndolo en serio. ¿Qué pasa? Hubo una pausa, del tipo que hacen los adolescentes cuando deciden cuánta verdad compartir con los adultos. Escuché a mamá y papá hablando de ti esta noche, sobre tus cosas. ¿Mis cosas? Sí, mamá estaba hablando por teléfono con alguien sobre liquidar los activos de papá, y algo sobre cómo no necesitas mucho a tu edad. Mencionó una casa en el lago y alguna otra propiedad. Papá le dijo que bajara la voz, pero... Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Qué más escuchaste? Ella dijo algo sobre un poder notarial y cómo ya habías firmado algunos papeles. Abuelo, estás enfermo. ¿Es por eso que no te dejan venir para Navidad? La preocupación en su voz casi me rompió. 15 años. Y ella era la única preocupada por mi salud en lugar de mi cuenta bancaria. No estoy enfermo, cariño. Solo viejo, al parecer. Eso es lo que pensé, dijo ella. Y pude escuchar el ceño fruncido en su voz. Porque parecías estar bien cuando te vi en la cena familiar del año pasado. Pero mamá ha estado actuando raro últimamente. Sigue teniendo reuniones con un abogado. Y hay todos estos papeles en la oficina de papá sobre fideicomisos y herencias. Camila, dije con cuidado, necesito que entiendas algo. Lo que me estás contando es muy importante, pero no quiero que sientas que estás traicionando a tus padres. No estoy traicionando a nadie, dijo con ferocidad. Ellos son los que están siendo raros, reservados y crueles. Ni siquiera me dejaron llamarte en tu cumpleaños el mes pasado.
Mamá dijo que probablemente estabas ocupado. Mi cumpleaños lo había pasado solo, viendo un programa de concursos y comiendo comida china para llevar. Valeria había enviado una tarjeta, una de esas genéricas del supermercado, con solo su nombre firmado al final. Abuelo, hay algo más, continuó Camila. ¿Recuerdas esa cabaña que les compraste, la del lago? Mi sangre se heló. Recuerdo haber oído hablar de ella. Bueno, mamá ha estado hablando de venderla. Dice que el mercado está caliente ahora y podrían ganar mucho dinero. Pero aquí está la parte extraña. Sigue diciendo que necesitan hacerlo antes de que tú compliques las cosas. ¿Antes de que yo complique las cosas? Como si querer pasar la Navidad con mi familia fuera una complicación. ¿Mencionó algo más sobre mis bienes? Elegí la palabra con cuidado. ¿Solo que hay un lugar en la costa? Encontró una vieja escritura o algo así en sus archivos. Parecía muy emocionada al respecto. La propiedad en la costa, un pequeño apartamento frente al mar que Elena y yo habíamos comprado en los años 80 como inversión. Había olvidado que Valeria siquiera sabía de él. Lo habíamos usado tal vez 2 veces. Siempre tuve la intención de venderlo, pero nunca lo hice. Después de que Elena murió, apenas pensé en ello. Camila, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta. ¿Está bien? ¿Confías en mí más que en nadie? Dijo sin dudarlo. Eres el único que realmente me escucha. Mamá y papá siempre están demasiado ocupados o distraídos. Tú eres quien me enseñó a jugar ajedrez, quien vino a mis ferias de ciencias, a quien realmente le importa mi fotografía. Entonces necesito que sepas que pase lo que pase en las próximas semanas. Lo hago porque te quiero. Las cosas podrían complicarse con tus padres, pero... Abuelo, interrumpió. ¿Vas a estar bien? No están tratando de meterte en un asilo o algo así, ¿verdad? El miedo en su voz me dijo que había escuchado más de lo que estaba diciendo. Voy a estar bien, le aseguré. Pero Camila, puede que necesite hacer algunos cambios para protegerme y asegurarme de que tú estés cuidada. ¿Puedes mantener esta conversación entre nosotros por ahora? Sí, pero... ¿protegerte de qué? De mi propia hija, pensé pero no dije. Solo algunos asuntos financieros que necesitan resolverse. Cosas de adultos, aburridas. Abuelo, dijo en voz baja. Sé que mamá no ha sido muy amable contigo últimamente. Siento lo de la Navidad. Si fuera por mí... Lo sé, mi niña. Te quiero, abuelo. Lo que sea que mamá esté planeando, lo que sea que esté pasando, solo no dejes que te hagan desaparecer, ¿de acuerdo? Eres la única familia real que tengo. Después de colgar, me senté en la oscuridad durante mucho tiempo, procesando lo que había aprendido. La casa del lago era real. La propiedad en la costa estaba en juego. Y mi hija estaba trabajando activamente para vaciar mis activos antes de que yo pudiera complicar las cosas. Pero más que eso, había aprendido algo más. No iba a pelear esta batalla solo. Camila, lo supiera o no, acababa de mostrarme exactamente lo que necesitaba proteger y lo que perdería si no actuaba rápido. Busqué mi computadora portátil y comencé a hacer una lista. Cuentas bancarias, propiedades, inversiones, todo a lo que Valeria pudiera pensar que tenía acceso, y todo lo que ella no sabía. Era pasada la medianoche cuando finalmente cerré la computadora, pero no estaba cansado. Por primera vez desde esa llamada de solo familia, sentí algo más que dolor. Me sentí preparado. Las oficinas de Montoya y Asociados no habían cambiado mucho en 20 años. Los mismos paneles de caoba, las mismas sillas de cuero que crujían cuando te sentabas, el mismo leve olor a libros viejos y café costoso. El licenciado Montoya estaba más canoso ahora, pero su apretón de mano seguía siendo firme cuando me recibió a las 9 en punto de la mañana del lunes. «Héctor», dijo, haciéndome pasar a su oficina privada. «Cuando llamaste, sonabas preocupado. Esa es una forma de decirlo». Me acomodé en la silla frente a su escritorio, colocando mi carpeta de documentos entre nosotros. Necesito que revise algunos papeles que firmé recientemente.
y necesito hacer algunos cambios en mi planificación patrimonial. Las cejas de Montoya se alzaron ligeramente, pero simplemente asintió y abrió la carpeta. Observé cómo su expresión cambiaba de interés profesional a una alarma apenas disimulada mientras leía los documentos que Valeria me había enviado para firmar. «Héctor», dijo lentamente, dejando los papeles. «¿Entiende lo que firmó aquí? Pensé que estaba firmando documentos de planificación financiera de rutina. Eso es lo que me dijo mi hija. Estos no son de rutina». Levantó una página sosteniéndola como si pudiera morder. «Esto es un poder notarial general amplio. Le da a Valeria control total sobre todas sus decisiones financieras, efectivo inmediatamente. Ella puede vender propiedades, acceder a cuentas, hacer inversiones, todo sin su consentimiento o conocimiento». La habitación se sintió repentinamente fría. Todos ellos. Cada documento aquí expande su control. Golpeó otra página, crea un fideicomiso familiar con ella como única fiduciaria. Transfiere su apartamento en la costa a ese fideicomiso. Y esto, Dios mío, Héctor. Esta es una directiva de atención médica que le da el poder de tomar decisiones médicas por usted, incluido el internamiento involuntario en un centro de cuidados. Me recosté, el peso total de la traición de mi hija asentándose sobre mis hombros. ¿Podemos deshacerlo? Podemos. Pero necesitamos actuar rápido. Cuanto más tiempo permanezcan estos documentos, más daño puede hacer ella. ¿Ha actuado sobre alguno de estos poderes todavía? Compró una casa en el lago, la puso en un fideicomiso familiar Villalobos, que aparentemente financié sin saberlo. El rostro de Montoya se oscureció. Necesitamos congelar todo inmediatamente. Presentaré los papeles hoy para revocar el poder notarial e impugnar la formación del fideicomiso. Pero Héctor, tengo que preguntar, ¿hay alguna posibilidad de que Valeria crea genuinamente que usted se está incapacitando? ¿Algún problema médico que pueda respaldar su posición? Mi último examen físico fue hace 6 meses, dije con firmeza. Presión arterial controlada, colesterol bueno, facultades mentales intactas. El doctor Morales me dio un certificado de buena salud. Todavía hago el crucigrama con bolígrafo. Montoya asintió. Bien, consiga una carta del doctor Morales confirmando su competencia mental. La necesitaremos. Sacó un bloc de notas legal y comenzó a escribir. Ahora, hablemos de proteger lo que queda. ¿Qué activos no conoce Valeria? Sonreí por primera vez en semanas. Mis cuentas de jubilación de la corporación no están a mi nombre. Están en el fideicomiso de pensiones de la compañía. Necesitaría la aprobación de la junta para tocarlas, y todavía juego al golf con la mitad de la junta. También hay una caja de seguridad que ella no conoce, con las joyas de Elena y algunos bonos al portador. Excelente, estructuraremos un nuevo fideicomiso. Uno real esta vez, pero recomiendo algo inusual. Se inclinó hacia adelante. Haga a su nieta, Camila, la beneficiaria principal con condiciones muy específicas. ¿Qué tipo de condiciones? Del tipo que los proteja a ambos. Valeria y Ricardo no obtienen nada si intentan desafiar su capacidad mental, forzarlo a recibir cuidados o continuar con su comportamiento actual. Pero si lo tratan con respeto, mantienen contacto regular, lo incluyen en eventos familiares. Entonces pueden recibir una herencia modesta. La zanahoria y el garrote, murmuré. Exactamente, pero la mayor parte va para Camila, en un fideicomiso que Valeria no pueda tocar. Lo estructuraré para que el dinero esté disponible para educación, vivienda, iniciar un negocio, pero protegido de la interferencia de sus padres. ¿Podemos agregar algo más? Pensé en la llamada nocturna de Camila, su miedo de que yo desapareciera. Quiero establecer un requisito de comunicación, visitas regulares o llamadas con Camila, independientemente de los deseos de sus padres. Podemos hacer de eso una condición del fideicomiso. Si interfieren con su relación con su nieta, lo pierden todo. Montoya hizo otra nota. ¿Qué pasa con la casa del lago? ¿Podemos recuperarla? Si ella usó su dinero sin autorización, absolutamente. Exigiremos la devolución de la propiedad o la restitución completa.
Dado que ella es agente de bienes raíces, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ningún juez verá eso con buenos ojos. Pensé en Valeria cuando era niña, cómo se subía a mi regazo después de rasparse las rodillas y tener pesadillas. ¿Cuándo esa niña confiada se había convertido en alguien que robaría a su propio padre? Hay una cosa más, dije. Quiero grabar todas nuestras interacciones a partir de ahora. Cada llamada telefónica, cada reunión. Es legal aquí con el consentimiento de una sola parte, ¿verdad? Es un pensamiento inteligente. Montoya dejó su bolígrafo y me miró seriamente. Héctor, esto se va a poner feo. Valeria no se irá tranquilamente cuando se dé cuenta de lo que está haciendo. ¿Está preparado para eso? Ella decidió que yo no era familia, dije en voz baja. Ella lo dejó claro. Ahora solo me estoy protegiendo de una parte hostil que resulta compartir mi ADN. Entonces empecemos. Tendré los papeles de revocación listos para esta tarde. Los presentaremos de inmediato y enviaremos a Valeria una notificación formal de que su poder notarial ha terminado. También exigiremos una contabilidad de todas las acciones tomadas bajo estos documentos. ¿Qué pasa con la Navidad?, pregunté. Ella dejó claro que no soy bienvenido. Montoya sonrió, pero no fue una expresión agradable. Creo que definitivamente debería asistir a la cena de Navidad. De hecho, insisto en ello. Nada dice reunión familiar como entregar documentos legales con el postre. Cuando salí de su oficina una hora después, con planes en marcha y protecciones en su lugar, sentí algo que no había experimentado desde que murió Elena: control. Valeria pensó que había superado a un anciano débil. Estaba a punto de aprender que 40 años en finanzas corporativas me habían enseñado más sobre planificación estratégica de lo que ella jamás había aprendido vendiendo casas. El juego había cambiado, y esta vez yo era el que ponía las reglas. La Nochebuena llegó con una nevada fresca que hacía que la ciudad pareciera una postal. Me paré afuera de la casa de Valeria exactamente a las 6:30 de la tarde, maletín en una mano, una botella de vino en la otra. A través de las ventanas, podía ver el cálido resplandor de las luces, escuchar el sonido amortiguado de risas. Solo familia, en efecto. A mi lado estaba el licenciado Montoya con su mejor traje, y junto a él, Jennifer, una notaria pública que se especializaba en casos de fraude. Hacíamos un trío extraño en ese umbral festivo, 3 profesionales a punto de colarse en una cena familiar. Toqué el timbre. La puerta se abrió ante la cara confundida de Ricardo. Héctor. No estábamos. Sus ojos se posaron en Montoya y Jennifer, y su expresión cambió de confusión a alarma. ¿Qué está pasando? Feliz Navidad, Ricardo, dije agradablemente. Traje vino y algunos amigos. ¿Podemos pasar? ¿Yo? ¡Valeria!, llamó por encima del hombro, retrocediendo de la puerta. Entramos sin esperar permiso. La casa olía a pavo asado y agujas de pino. En la sala, podía ver a los padres de Ricardo en el sofá, los hijos de su hermana jugando con juguetes nuevos. Y allí estaba Valeria, saliendo de la cocina con harina todavía en su delantal, su rostro pasando por sorpresa, ira y compostura forzada. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que era solo para la familia». Terminé. Sí, lo recuerdo. Pero verás, tenía algunos asuntos familiares que discutir. Y pensé, ¿qué mejor momento que la Navidad? Camila apareció en lo alto de las escaleras, con los ojos muy abiertos cuando me vio. Le guiñé un ojo levemente. «Quizás podríamos hablar en privado», sugirió Valeria, su sonrisa de agente inmobiliaria pegada, pero sin llegar a sus ojos. «No hay necesidad de privacidad. Todos somos familia aquí, ¿no es así?» Dejé el vino en la mesa de entrada y abrí mi maletín. «Licenciado, ¿haría los honores?» Montoya dio un paso adelante. «Señora de Ramírez, soy el licenciado Tomás Montoya, representando a su padre. Estoy aquí para notificarle que todos los poderes notariales, otorgados previamente a usted, han sido revocados con efecto inmediato».
La habitación quedó en silencio excepto por el sonido del papel de regalo crujiendo bajo el pie de un niño. El rostro de Valeria se había puesto pálido. Esto es ridículo. ¿Papá? Claramente no estás bien. Venir aquí con abogados en Nochebuena. También tengo una carta del doctor Morales. Interrumpí, sacando el documento. Fechada la semana pasada, confirmando mi excelente salud mental y física. ¿Te gustaría que la lea en voz alta para la familia? La madre de Ricardo habló nerviosamente. Quizás deberíamos darles algo de privacidad. No, por favor quédense, dije cálidamente. Después de todo, deberían saber con quién están cenando en Navidad, Valeria. ¿Te gustaría contarles sobre la casa del lago que compraste con mi dinero? ¿O debería hacerlo yo? Papá, basta. La voz de Valeria había bajado a un siseo. Te estás avergonzando. ¿Lo estoy? Me volví para dirigirme a la sala. Hace 3 meses, mi hija usó un poder notarial fraudulento para comprar una propiedad vacacional con mis fondos, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. Les dijo a los vecinos que era un regalo mío. Jennifer dio un paso adelante con su sello notarial visible. He autenticado toda la documentación. La transferencia de propiedad fue ilegal. Ricardo se había hundido en una silla, con el rostro gris. Sus padres intercambiaban miradas horrorizadas. Camila había bajado hasta la mitad de las escaleras, observando todo con los ojos muy abiertos. Pero eso no es todo, continué, con la voz firme a pesar de la forma en que mi corazón se aceleraba. También intentó transferir mi propiedad en la costa a un fideicomiso que ella controla. Preparó documentos que le permitirían internarme en un asilo contra mi voluntad, todo mientras me decía que eran papeles de planificación financiera de rutina. Ni siquiera los leíste, explotó Valeria. Solo firmaste, como siempre haces. Porque confiaba en mi hija, dije en voz baja. Mi error. Montoya sacó más papeles. Exigimos la restitución total de la casa del lago, más daños por incumplimiento del deber fiduciario. También requerimos una contabilidad completa de todas las transacciones financieras realizadas bajo los documentos fraudulentos. Esto es una locura, dijo Valeria, pero su voz temblaba ahora. Estaba tratando de ayudarte. Tienes 82 años, viviendo solo. ¿Viviendo solo porque me dijiste que no era bienvenido aquí? Repliqué. ¿No lo suficientemente familiar para la cena de Navidad? ¿Pero lo suficientemente familiar para robarme? No robé. ¿Cómo más llamarías a tomar $600,000 sin permiso? El número quedó suspendido en el aire. La hermana de Ricardo reunió a sus hijos y los llevó a otra habitación. El padre de Ricardo se puso de pie, con el rostro severo. Valeria, ¿es esto cierto? Ella se volvió hacia él. No entiendes. Él iba a desperdiciarlo todo de todos modos. Sentado sobre propiedades que podrían invertirse, aferrándose a dinero que podría asegurar el futuro de Camila. Mi dinero, dije con firmeza, mi elección cómo gastarlo. Y para que conste, ya he asegurado el futuro de Camila, licenciado. Montoya sacó el documento final. El señor Villalobos ha establecido un fideicomiso de educación y vida para Camila Ramírez Villalobos para ser administrado por Montoya y asociados. La educación, vivienda y emprendimientos comerciales de su hija estarán totalmente financiados, pero bajo estrictas condiciones que impiden la interferencia de los padres. Camila jadeó desde las escaleras. Abuelo. Feliz Navidad, mi niña, dije, sonriéndole por primera vez desde que llegué. Tus padres no pueden tocar ni un centavo. Es tuyo, protegido y asegurado. No puedes hacer esto, dijo Valeria. Pero se estaba desinflando ahora, la lucha saliendo de ella. Puedo y lo he hecho. Cerré el maletín con un chasquido. Tienes 30 días para devolver las ganancias de la casa del lago o enfrentar cargos penales por abuso financiero de ancianos. El licenciado Montoya se pondrá en contacto con los detalles. Me di la vuelta para irme. Luego hice una pausa. ¿Y Valeria? Tu poder notarial está revocado. Pero he otorgado un poder notarial médico limitado a Camila cuando cumpla 18 años. Si alguien va a tomar decisiones sobre mi cuidado,
Será alguien que realmente me considere familia. Lo último que vi antes de irme fue a Camila corriendo escaleras abajo hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Abuelo, espera. Me detuve, abriendo mis brazos mientras ella chocaba contra ellos. No voy a ninguna parte, cariño, susurré en su cabello. Ya no. Detrás de ella, Valeria permanecía congelada, rodeada por las ruinas de su cena de Navidad perfecta. Finalmente entendiendo que algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden repararse. El silencio que siguió al abrazo de Camila fue ensordecedor. Sostuve a mi nieta mientras sollozaba en mi abrigo, consciente de cada par de ojos en la habitación. Los padres de Ricardo habían retrocedido contra la pared como si intentaran desaparecer. Su hermana se asomaba desde la puerta de la cocina, sus hijos escondidos detrás de ella. «Camila, aléjate de él», dijo Valeria con la voz aguda por la desesperación. Claramente está teniendo algún tipo de crisis nerviosa. No, Camila se apartó de mí pero mantuvo mi mano agarrada. Tú eres la que está mintiendo. Te escuché. Mamá. Todas esas llamadas sobre el dinero del abuelo. Montoya se aclaró la garganta. Quizás deberíamos continuar con la documentación. Héctor, asentí, apretando suavemente la mano de Camila antes de soltarla. De mi maletín, saqué una carpeta manila llena de papeles. Ya que estamos poniendo todo sobre la mesa, seamos minuciosos. Jennifer, la notaria, preparó sus suministros en la mesa del comedor de Valeria, la misma mesa donde yo había compartido innumerables cenas familiares. La ironía no se me escapaba. Primero, dije, sacando un estado de cuenta bancario. Discutamos los $150,000 transferidos de mi cuenta corriente a la tuya en los últimos 5 años. Valeria, siempre justo por debajo de 10,000 para evitar los requisitos de informes federales. Patrón, interesante. Ricardo finalmente encontró su voz. Eso fue para... Tengo los recibos. Lo interrumpí mostrándolos. Vacaciones a Los Cabos, Aspen, Hawái, el arrendamiento de un BMW. La matrícula de la escuela privada de Camila, que yo ya estaba pagando directamente a la escuela. Así que eso fue cobro doble. Compras de joyas, ¿continuó? Montoya se hizo cargo, su voz de tribunal llenando el espacio. Hemos documentado más de $400,000 en transferencias y compras no autorizadas. Sin incluir la Casa del Lago, la señora Ramírez usó las tarjetas de crédito de su padre para gastos personales. Abrió cuentas conjuntas sin su conocimiento e incluso intentó nombrarse beneficiaria en sus pólizas de seguro de vida. Todo lo que hicimos fue por la familia, chilló Valeria. Por nuestro futuro. Tu futuro, corregí. Déjame mostrarte algo más. Saqué fotocopias de mensajes de texto, capturas de pantalla que Camila me había enviado valientemente. Tus propias palabras, Valeria. Papá es demasiado viejo para saber lo que está pasando. Necesitamos movernos rápido antes de que se dé cuenta. El abogado dice que si podemos probar el deterioro cognitivo, nos quedamos con todo. La madre de Ricardo jadeó. Su padre sacudió la cabeza con disgusto. ¿Cómo? Valeria se giró hacia Camila, pequeña traidora. No te atrevas, me interpuse entre ellas. Ella es la única persona honesta en esta familia. Montoya continuó implacablemente. También tenemos grabaciones de varias conversaciones telefónicas donde la señora Ramírez discutió planes para declarar al señor Villalobos incompetente. Consultó con 3 centros de cuidado de ancianos diferentes sobre procedimientos de internamiento involuntario. Saqué mi teléfono, reproduciendo un correo de voz guardado. La voz de Valeria llenó la habitación. Hola, Residencia Sol Naciente. Estoy preguntando sobre su unidad de cuidado de la memoria. Mi padre se está volviendo difícil. ¿Cuál es su proceso de admisión cuando el paciente no da su consentimiento? Apágalo, susurró Valeria. Pero reproduje otro. Sí, doctor Herrera. Mi padre tiene 82 años y me preocupa su juicio. Está regalando dinero irresponsablemente. ¿Qué? No, no hay síntomas reales, pero seguramente a su edad. Suficiente. Ricardo se puso de pie,
Lo entendemos. ¿Lo entienden? Pregunté. ¿Realmente entienden lo que han hecho? Pagué esta casa. Financié tu maestría. Llevé a tu hija a la escuela durante 3 años. ¿Y así es como me pagan? Conspirando para encerrarme y robar todo lo que Elena y yo construimos. Jennifer habló, su voz profesional cortando la emoción. El señor Villalobos también ha proporcionado documentación de un patrón sistemático de abuso financiero de ancianos. La oficina del fiscal del distrito estará muy interesada en este caso. Cargos penales. Ricardo se puso más pálido. Valeria, dijiste. ¡Cállate!, le gritó ella. Saqué el documento final. Esta es una orden de cese y desistimiento. Tienen prohibido acceder a cualquiera de mis cuentas, propiedades o instrumentos financieros. Cualquier intento de hacerlo resultará en un procesamiento penal inmediato. Y esto, agregó Montoya, presentando otro papel, es una orden de restricción. La señora Ramírez tiene prohibido acercarse a menos de 150 metros del señor Villalobos sin su consentimiento explícito, y tiene prohibido cualquier intento de discutir su atención médica con proveedores de salud. «Estás destruyendo nuestra familia», gritó Valeria. «No», dije en voz baja. «Tú la destruiste en el momento en que decidiste que yo era solo una billetera para ser vaciada. El momento en que me dijiste que no era lo suficientemente familiar para la cena de Navidad, pero sí lo suficientemente familiar para robarme a ciegas». Camila dio un paso adelante, su joven rostro fijo con determinación. «Me voy con el abuelo». «No vas a ir a ninguna parte», dijo Valeria. «En realidad», intervino Montoya, «Camila tiene 15 años. Su preferencia tiene un peso significativo en asuntos de custodia. Si ella elige vivir con su abuelo, y dada la evidencia de crímenes financieros cometidos por sus padres, ya he solicitado la tutela temporal», dije. «Dadas las circunstancias, espero que sea concedida». La habitación estalló, Valeria lanzándose hacia adelante. Ricardo tratando de retenerla, sus padres gritando, los niños en la otra habitación comenzando a llorar. A través de todo ello, Camila permaneció a mi lado, temblando pero resuelta. «Una cosa más», dije, alzando la voz por encima del caos. «El fideicomiso para Camila tiene cláusulas de moralidad muy específicas. Cualquier intento de manipular, coaccionar o alejarla de mí resulta en la desheredación inmediata para ambos. Sin embargo, si reconstruyen una relación genuina conmigo, no por dinero sino como familia, existe la posibilidad de reconciliación. Lárguense», dijo Valeria con la voz rota. «Lárguense de mi casa». «¿La casa que yo pagué?», pregunté. «Con gusto, Camila. ¿Quieres hacer una maleta?». Ella asintió y corrió escaleras arriba. Mientras esperábamos, miré a mi hija una última vez. La niña que solía bailar sobre mis pies se había ido, reemplazada por alguien a quien no reconocía. «Te amaba más que a la vida misma», le dije, «pero me enseñaste algo valioso. La familia no se trata de sangre, se trata de lealtad. Y tú no tienes ninguna». Cuando Camila regresó con su mochila, nos fuimos juntos, Montoya y Jennifer flanqueándonos como una guardia de honor. Detrás de nosotros, la Navidad perfecta de Valeria yacía en ruinas, la verdad esparcida sobre la mesa de su comedor como papel de regalo, después de que todos los obsequios han sido abiertos. Algunos regalos, una vez desenvueltos, nunca pueden ser devueltos. La suite del hotel estaba tranquila, excepto por el suave sonido de Camila llorando en su almohada. Nos habíamos registrado en el Grand America en el centro de la ciudad. Quería un lugar seguro y cómodo mientras resolvíamos los escombros de la Nochebuena. Montoya y Jennifer se habían ido después de asegurarse de que estuviéramos instalados, prometiendo presentar todos los documentos necesarios a primera hora de la mañana. Me senté en el borde de la cama de Camila, mi mano descansando suavemente sobre su hombro. «Siento que tuvieras que ver todo eso, cariño». Ella se dio la vuelta con la cara manchada de lágrimas. «¿Van a ir a la cárcel?». «No lo sé», respondí honestamente. «Eso depende de lo que hagan a continuación». Mi teléfono vibró.
La 20ª vez en la última hora. Valeria de nuevo. Dejé que se fuera al correo de voz. «Abuelo», dijo Camila en voz baja. «¿Qué pasa ahora? Ahora establecemos las nuevas reglas». Me moví a la sala de estar de la suite, haciéndole un gesto para que se uniera a mí. «¿Te gustaría un chocolate caliente? El servicio a la habitación aquí es excelente». Ella logró una pequeña sonrisa. «Mamá nunca me deja tomar chocolate caliente después de las 6 de la tarde». «Bueno, tu madre no está aquí». Llamé al servicio a la habitación, pidiendo 2 chocolates calientes con malvaviscos extra y algunos sándwiches. Ninguno de los dos había cenado mientras esperábamos. Saqué los documentos que Montoya había preparado. «Quiero explicarte algo. Camila, lo que hice esta noche, lo que estoy haciendo, no se trata de venganza». «Parecía venganza», dijo, acurrucándose en el sillón frente a mí. «Quizás un poco», admití, «pero principalmente, se trata de protección y consecuencias». El servicio a la habitación llegó, y nos sentamos en un cómodo silencio por un momento, bebiendo nuestras bebidas. La nieve continuaba cayendo sobre las luces de la ciudad. «Tu fideicomiso», comencé. «Asegurará que nunca tengas que depender de nadie de la forma en que yo dependí de mi confianza en tu madre. Tendrás dinero para la universidad, posgrado si lo quieres, iniciar un negocio, comprar una casa, pero hay condiciones». «¿Qué tipo de condiciones?» «Tienes que mantener tus calificaciones. Tienes que trabajar o ser voluntaria 20 horas a la semana durante los veranos. No puedes acceder al capital hasta que tengas 25 años, excepto para educación e inversiones aprobadas». Y hice una pausa, encontrando sus ojos. «Tienes que prometerme algo». «¿Qué?» «Nunca dejes que el dinero sea más importante que las personas. Nunca dejes que la codicia envenene tus relaciones de la forma en que envenenó a tu madre». Ella asintió solemnemente. «Lo prometo». Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Ricardo. Consideré rechazar la llamada, pero decidí contestar. «¿Sí?» «Héctor, por favor». Su voz estaba tensa. «Valeria está teniendo una crisis total. Está hablando de hacer algo drástico. ¿Podemos por favor hablar, resolver algo?» «Ponla en altavoz», dije. «Camila merece escuchar esto también». Hubo una pausa. Luego la voz de Valeria, cruda y desesperada. Papá, lo siento mucho, yo solo. Entré en pánico. Después de que murió mamá, parecías tan perdido y pensé, ¿pensaste que te servirías de mi dinero mientras yo estaba de duelo? No, quiero decir, sí, pero...». Estaba sollozando ahora. Estaba tratando de asegurar nuestro futuro, el futuro de Camila. La economía es incierta. El trabajo de Ricardo no es tan estable como parece, y tú solo estabas sentado sobre todos esos activos. «Mis activos», interrumpí, «que trabajé 40 años para acumular, que tu madre y yo nos sacrificamos para construir». Lo sé, pero papá, por favor no hagas esto. No te lleves a Camila, no presentes cargos. Podemos resolver esto, somos familia». Sentí la mano de Camila deslizarse en la mía. Apretó suavemente. «Estos son mis términos», dije, mi voz firme. «No son negociables. Primero, devuelves cada centavo que tomaste, incluido el dinero de la casa del lago, dentro de 30 días. Segundo, firmas un documento legal reconociendo el robo y aceptando nunca intentar acceder a mis finanzas nuevamente. Tercero, asistes a terapia familiar semanal con un consejero que yo elija, por un mínimo de 1 año. Está bien, sí, cualquier cosa. No he terminado. Cuarto, respetas la elección de Camila de vivir donde se sienta segura. Si es conmigo, no luchas contra ello. Quinto, renuncias a cualquier posición donde tengas acceso a las finanzas de clientes. No permitiré que les hagas a otros lo que intentaste hacerme a mí. Mi licencia de bienes raíces, papá. Esa es mi carrera. Deberías haber pensado en eso antes de cometer fraude. Y finalmente, escribes una carta a cada miembro de la familia y amigo a quien le has mentido sobre mí, admitiendo la verdad. No más pintarme como un anciano senil que necesita protección.
Silencio en el otro extremo. Esos son los términos, continué. Acéptalos todos, cúmplelos completamente, y consideraré no presentar cargos penales. Incluso continuaré pagando la terapia familiar. Pero si violas una sola condición, o si alguna vez intentas manipularme a mí o a Camila nuevamente, buscaré el procesamiento con todo el peso de la ley. ¿Puedo al menos ver a Camila? Miré a mi nieta. Ella sacudió la cabeza ligeramente. Todavía no, dije. Tal vez después de que hayas mostrado un cambio real a través de la terapia, Camila decidirá cuándo está lista. Esto es secuestro. Valeria gritó de repente. No puedes simplemente llevártela. Tengo una declaración notariada de Camila expresando su preferencia. Dije con calma. Tengo evidencia de crímenes financieros que harían que cualquier juez cuestionara su idoneidad como padres. Y tengo los recursos para asegurar que esto se haga legalmente. Esto no es secuestro. Valeria, esto es consecuencia. La voz de Ricardo se escuchó. Nosotros pensaremos en tus términos. Tienen 24 horas para decidir. Dije, después de eso, presento cargos penales. Buenas noches. Colgué y apagué mi teléfono. Camila estaba mirando su chocolate caliente, lágrimas cayendo sobre los malvaviscos. ¿Crees que alguna vez me quiso? ¿O solo fui otro activo para administrar? La abracé. Ella te ama a su manera rota, pero a veces el amor se retuerce por la codicia y el miedo hasta que se convierte en otra cosa, algo dañino. ¿Qué pasa si no aceptan tus términos? Entonces avanzamos sin ellos. Contrataré a los mejores abogados. Aseguraré que estés protegida y construiremos un nuevo tipo de familia, solo tú y yo. Y tal vez el licenciado Montoya, dijo con una sonrisa acuosa. Era algo genial para ser un abogado. Me reí, la primera risa real que había tenido en semanas. Tal vez Montoya para las cenas de los domingos. Mientras la nieve continuaba cayendo afuera, nos sentamos juntos en la cálida suite. 2 generaciones unidas por la confianza en lugar de la sangre, por elección en lugar de obligación. No era la Navidad que ninguno de los dos había planeado, pero quizás era la que necesitábamos. Las condiciones estaban establecidas. La elección era de Valeria ahora. Pero de cualquier manera, Camila y yo estaríamos bien. Nos teníamos el uno al otro. Y como había aprendido a la mala, esa era la única familia que realmente importaba. Una semana después, me senté en la mesa de mi cocina clasificando el correo. El apartamento se sentía diferente ahora, más cálido de alguna manera, con las fotografías de Camila ya decorando las paredes y su risa llenando espacios que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Ella estaba en su nueva escuela, en la que la había inscrito después de solicitar la custodia de emergencia. El juez, después de revisar la evidencia que presentó Montoya, la había concedido sin dudarlo. El timbre sonó precisamente a las 2 de la tarde. Sabía quién sería antes de abrir. El mensajero me entregó un sobre manila grueso. Héctor Villalobos. Esto requiere su firma. Firmé y llevé el sobre adentro, sabiendo ya lo que contenía. Dentro había 3 cartas, una de Valeria, una de Ricardo y una escrita en papel con membrete legal. Abrí el documento legal primero. Estaba firmado tanto por Valeria como por Ricardo, reconociendo el robo de fondos, acordando la restitución total y aceptando todas mis condiciones sin modificaciones. Adjunto, había un cheque de caja por el monto total de la venta de la Casa del Lago, más intereses. La carta de Ricardo era breve. Siento haber dejado que esto llegara tan lejos. Vi lo que estaba pasando, pero fui demasiado débil para detenerlo. Mereces algo mejor de ambos. Ya comencé la terapia por mi cuenta. Tal vez algún día pueda ganarme el derecho de estar en la vida de Camila de nuevo. La carta de Valeria era más larga, llena del tipo de autojustificación que esperaba. Pero al final, algo sorprendente. Me convertí en alguien que no reconozco. Mamá estaría avergonzada. Voy a entrar en terapia intensiva la próxima semana. No por el dinero o para recuperar a Camila, sino porque necesito entender cómo me convertí en esta persona. Lo siento, papá, por todo.
Dejé las cartas a un lado y caminé hacia la ventana. La misma familia al otro lado de la calle estaba jugando en su jardín, los padres observando a sus adolescentes lanzar bolas de nieve. Normal, feliz, intacta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Camila. Hice una amiga hoy. Se llama Sara. ¿Puede venir después de la escuela? Por supuesto. Escribí de vuelta. Haré galletas. Otra vibración. Esta vez, un correo electrónico de mi asesor financiero confirmando que todas las transacciones fraudulentas habían sido revertidas. Las cuentas aseguradas con nuevas protecciones. La propiedad en la costa estaba a salvo de nuevo a mi nombre. El sangrado financiero se había detenido. Pero fue la tercera notificación la que me hizo detenerme. Un correo de voz de mi antigua vecina, Doña Rosa. Héctor, escuché lo que pasó con Valeria. Lo siento mucho, pero quería que lo supieras. Mi esposo y yo tendremos nuestra fiesta de Año Nuevo, igual que siempre. Estás invitado y trae a esa nieta tuya. Es hora de que empieces a vivir de nuevo en lugar de solo existir. Vivir en lugar de existir. A Elena le hubiera gustado eso. Miré las cartas una vez más. 3 personas que habían intentado borrarme de mi propia vida. Reducirme a nada más que una cuenta bancaria para ser vaciada. Habían fallado, pero la victoria se sentía vacía. Había recuperado mi dinero, asegurado el futuro de Camila, me había protegido de más daños. Pero había perdido a mi hija en el proceso. O tal vez la había perdido hace años. Y esto era solo el reconocimiento final. La puerta principal se abrió y Camila entró saltando con su nueva amiga. «Abuelo, ella es Sara. Sara, él es mi abuelo. Me está enseñando sobre inversiones y hace los mejores sándwiches de queso a la parrilla de la ciudad». Sonreí a las chicas, ya sacando los ingredientes para las galletas. Esta era mi vida ahora. No la que había planeado, pero quizás la que necesitaba. Una nieta de 15 años que me eligió sobre la comodidad, que me vio como familia cuando mi propia hija no pudo. Esa noche, mientras Camila hacía la tarea en la mesa de la cocina, levantó la vista de repente. «¿Abuelo? ¿Crees que mamá cambiará realmente alguna vez?» Consideré mentir, ofrecer una falsa esperanza, pero Camila merecía la verdad. «No lo sé, mi niña. La gente puede cambiar, pero tienen que quererlo por sí mismos, no solo para evitar consecuencias. ¿Qué pasa con el fideicomiso? ¿Realmente les darás algo si cambian? Las condiciones se mantienen», dije. «Si genuinamente se reforman, muestran un cambio real con el tiempo, entonces sí, recibirán algo. No lo que intentaron robar, pero lo suficiente para saber que no fueron completamente desechados». «Eres más amable de lo que yo sería», dijo, volviendo a su tarea. Tal vez lo era. O tal vez solo era lo suficientemente viejo para saber que la venganza, aunque satisfactoria en el momento, te deja frío al final. Lo que importaba ahora no era castigar a Valeria y Ricardo. Era construir algo mejor con Camila. Mi teléfono permanecía en silencio en el mostrador. No más llamadas desesperadas, no más mensajes de texto manipuladores. Las cartas sobre la mesa representaban rendición, pero no reconciliación. Eso tomaría tiempo si es que llegaba. Tomé la carta de Valeria una vez más, leyendo sus palabras finales. «Sé que probablemente no abrirás ninguna carta futura mía. Así que solo diré esto. Gracias por detenerme. Gracias por proteger a Camila. Y gracias por mostrarme en quién me había convertido antes de que fuera demasiado tarde para cambiar. Demasiado tarde, tal vez no. Pero la confianza, una vez destrozada, nunca podría restaurarse por completo. Solo podía reconstruirse, pieza por pieza, en algo diferente. Algo más cauteloso, más condicional, pero quizás eventualmente funcional». Doblé las cartas y las guardé. En algún lugar de la gran ciudad, mi hija estaba comenzando terapia. Su esposo estaba confrontando su complicidad. Y su casa, la que yo había pagado, resonaba con la ausencia de la risa de su hija. Y aquí, en un modesto apartamento que nadie intentaba robar,
Un anciano y su nieta estaban horneando galletas, haciendo tareas y aprendiendo lentamente que la familia no se trata de sangre, dinero u obligación. Se trata de elegirse el uno al otro cada día, especialmente cuando es difícil. La venganza estaba completa, el dinero recuperado, el fideicomiso asegurado. Pero la verdadera victoria era el sonido de Camila riendo con su amiga, segura y protegida, construyendo un futuro que nadie podría robar. A veces la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, a veces es simplemente vivir bien sin ellos, rodeado de personas que ven tu valor más allá de tu billetera. Y eso es suficiente, más que suficiente. Lo es todo. Gracias por escuchar esta historia. Me encantaría saber desde dónde nos sintonizas. Por favor, deja un comentario abajo y conectemos. Si esta historia resonó contigo, por favor suscríbete al canal y comparte tus pensamientos. ¿Qué hubieras hecho tú en la situación de Héctor? Espero leer tus perspectivas y experiencias en los comentarios.